Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo desde la Fundación La Cuarta Ruta, la Ruta Emprendedora y Innovación Mosaico en el barrio Conchitoro, generando cápsulas en esta ocasión para nuestros amigos del Partido de la Gente respecto del, del tema de qué significa ser de centro. Esta pregunta es interesante porque en el contexto actual en que se ha ido aparentemente diluyendo y fraccionando el centro, nos parece necesario que conversáramos bien respecto de cómo ha sido el centro a lo largo de la historia, porque históricamente la gente que se define de centro es o gente de izquierda que es más moderada y por eso es de centro, o gente de centro que es más moderada y por eso es de centro. Pero ha habido a lo largo de la historia muchas maneras distintas de ser de centro. Este va a ser un análisis histórico y filosófico para tener los antecedentes y que usted mismo vaya juzgando desde dónde se siente, digamos. La discusión en el centro ha estado cruzado por discusiones que muchas veces definen a la persona. ¿Qué piensa sobre el Estado? ¿Qué pensamos? Si el Estado tiene que ser administrativo, burocrático, si tiene que ser grande, tiene que ser chico. Una discusión que cruza y muchas personas distinguen a alguien de centro en función de qué tipo de Estado quiere. Por ejemplo, mucha gente cree que en las corrientes de izquierda más radicales, lo que quieren es un Estado totalitario que lo haga todo. Hay una parte en el medio que, de nuevo, estamos como en un análisis lineal, que lo que quiere es que el Estado intervenga. Y hay corrientes más liberales o neoliberales que lo que quieren, en el fondo, ojalá que no hubiera Estado, digamos, que hay autores ahí como Nozick. También hay una discusión sobre la libertad que iremos viendo y también sobre los valores. Los valores de las personas de centro son distintos y nosotros vamos a hacer un análisis a través de los valores occidentales que defendemos en la Cuarta Ruta, a través de cómo es la gente de centro, derecha o izquierda en función del pluralismo, de la creatividad, de la responsabilidad, del emprendimiento, de la filantropía, incluso del pragmatismo y la libertad, y nos vamos a dar cuenta que hay diferencias en donde uno se sitúa. Y también, por cierto, en la posición que se tenga respecto al régimen capitalista, y iremos recorriendo cada uno de este gran macro en un contexto histórico y filosófico. Para empezar, todo lo que es el parteaguas de la humanidad en la Revolución Francesa es el inicio de esta división entre izquierdas y derechas. La Revolución Francesa levantó tres valores y nos pusieron en problemas porque se contradecían entre ellos. Por ejemplo, libertad, igualdad y fraternidad, que son los valores que todos tenemos. La revolución tuvo lugar en 1789, estamos hablando de 230 años atrás, y nos han dividido a través de 200 años solamente con estas fragmentaciones, y nosotros tenemos algunas tesis y opiniones de por qué esto es así. Pero la libertad se contradice con la igualdad, y en general se entiende que la gente que quiere más igualdad es de izquierda y la gente que quiere más libertad es de derecha, pero hay corrientes fuertes liberales del centro que son los socialdemócratas, incluso que son bastante neoliberales, tanto en Europa. La economía social de mercado alemana, que es un ejemplo de socialdemocracia, es considerada por muchos como neoliberal. En Chile, por ejemplo, la Concertación adoptó un modelo que era muy parecido a ese modelo alemán, con las correcciones que se le hizo, y resulta que mucha gente ve, por ejemplo, el presidente como Ricardo Lagos, Patricio Aylwin, o ministros de Economía como Alejandro Foxley, incluso la mayoría a neoliberales. Y hay algo de cierto en eso y lo iremos recorriendo. Esta es una discusión que tiene personajes. El liberalismo en general, desde el punto de vista económico, nace con Adam Smith y Ricardo, pero un personaje central en la idea del nacimiento del centro, como iremos viendo, es Carlos Marx. En su teoría, Carlos Marx agarró un existencial, el existencial del trabajador, y él escribió por ahí entre 1840
1840, 45, hasta 1870, estamos hablando de 150, 170 años atrás, él agarra el existencial, la existencia del trabajador mismo, y con ello se pone a preguntarse cómo se le ve el mundo, y para él se ve un mundo imposible. Acordémonos que en esa época el 70% de la economía era agrícola, y la parte capitalista estaba reservada a estas industrias que eran las que iban creciendo y ganando mano a la agricultura, pero había básicamente estas dos maneras, y al ponerse en el lugar del trabajador se dio cuenta que él hizo una interpretación que se llama histórica, económica de la historia, que es en realidad, se la copió a Saint-Simon, que era un autor francés, en la cual básicamente lo que dice, mira, el lugar, la infraestructura, las superestructuras que tú ocupas en la sociedad te predeterminan. Y en consecuencia lo que tenemos que es atacar esas estructuras, y la estructura principalmente una estructura económica. ¿Ah? Y aparece esta izquierda porque durante todo el siglo XIX, básicamente las ideas dominantes, piensen en Chile desde la independencia para adelante, eran pipiolos, que eran los liberales, y pelucones, o sea, teníamos dos. Pero cuando aparece esta izquierda, inspirada en Marx, que él escribió, como decíamos, entre 1850 y 1870, después empiezan a aparecer corrientes socialdemócratas, y la Iglesia, en el caso chileno, como veremos, tuvo mucho que ver en las corrientes de centro, pero también los movimientos radicales. El Partido Radical fue propiamente tal el primer movimiento de centro importante que tuvo Chile, y este se empezó a fraguar con personas como Valentín Letelier, Enrique Maquiver, por allá, por 1900 y un pelito antes. ¿Ah? En esa misma época aparece el Partido Democrático, en 1890, que es como la primera izquierda que hay en Chile. Otros autores importantes son ya cuando se empiezan a dividir el centro, la derecha y la izquierda, en función de la posición que se tenga y el entendimiento que se tenga respecto de qué es lo que es el capitalismo, y en general autores liberales como Isaiah Berlin, que en todas partes del mundo el liberalismo es considerado de centro izquierda como socialdemócrata. Esto produce, y Popper, se produce un cambio en alguna parte por ahí, por 1929, 1930, con lo que es el neoliberalismo, que básicamente desde ahí, fíjense bien, desde 1920 que se empieza a escribir en Alemania de esto, con algunos personas como Hayek, y que van curiosamente expulsados por Hitler porque eran judíos a Estados Unidos y se conectan con la escuela de Chicago, nacen dos familias de neoliberales: los neoliberales europeos, que son los que le gustan al centro, y los neoliberales más americanos o de la escuela de Chicago, que acá los conocemos bastante bien. En consecuencia, si nosotros viéramos el mapa político hoy día en Chile, lo que estamos hablando es de una derecha o centro derecha, llámese Sichel o los partidos de Chile Podemos Más, y los republicanos. Tenemos también la izquierda en el Frente Amplio, en el PC, que van defendiendo y se van renovando, y hay grupos siquiera, porque el PC y lo que piensa probablemente el Frente Amplio postula un tipo de izquierda más ecologista, más feminista, más renovada, pero a la larga está en esa familia de pensamiento. Y el centro en Chile, desde los últimos 30 o 40 años, ha sido básicamente un centro socialdemócrata como el de la Concertación, que lo que valida y tiene en general es una participación bastante activa desde el Estado, mucha confianza en el Estado, pero también deja lugar a la economía privada. Se ubica un poco como haciéndole caso en algunas cosas a la derecha y en otras cosas a la izquierda. Si lo miramos desde el punto de vista de nuestra historia, y hagamos una división grosera y simple, en el siglo XIX hubo un régimen portaliano, 60 años, 1830 a 1891 con la Guerra Civil. Ahí no había centro.
la mayoría fueron portalianos, por lo menos los primeros 3 gobiernos, y esos eran más bien de lo que hoy día llamaríamos derecha, y había la izquierda, que la izquierda eran los pipiolos, y que empiezan en Chile más o menos como en 1828, intelectualmente a trabajar las ideas de la revolución, liberales de la Revolución Francesa, y logran tomar un poco el poder por ahí por 1860, los últimos se repartieron como 30 años y 30 años, y empieza a haber toda una pelea entre el centro y la izquierda que estaba muy marcada por la Iglesia en esa época. El régimen parlamentario en general es una continuación un poco fracasada de lo primero, un poco de Chile llega a la confusión, a una guerra, y se genera todo un interregno de 30 años, pero cuando llega Alessandri al poder en 1920, por la coalición liberal y con el nacimiento de todos los movimientos sociales a principios del siglo XX, porque hubo un problema en todo Occidente con el proletariado urbano, la gente que la agricultura perdía mucho poder económico, surgía la industria, había que venirse a la ciudad, se formaron todas estas grandes metrópolis a partir de ahí, y eso genera todo un ecosistema en el cual se ve que hay un clamor importante por la justicia, y que frente a las dos alternativas tradicionales, las alternativas más de derecha y las alternativas que nacían de izquierda, empiezan a nacer movimientos socialdemócratas. Esto en todas partes del mundo. Si ustedes se fijan en Suecia, que es uno de los ejemplos de las socialdemocracias más exitosas, en 1920, cuando llegan al poder con una postura de centro, alejada del marxismo y alejada de la derecha, 10 o 15 años antes, Suecia era de las sociedades más desigualitarias. De hecho, había lo que se llama un poder sensitivo sobre el voto, lo que significa, básicamente, que a veces los ricos votaban 100 votos comparado con los pobres porque el poder económico te decía cómo votar. Eran resabios de un régimen de ciento y tantos años anterior, que eran básicamente las monarquías que se habían derrumbado con la Revolución Francesa. Y ahí tenemos los grandes huellas de movimientos de centro en Chile. El primero con el Partido Radical, que llega al poder con Aguirre Cerda en 1940, y que hace un Estado contundente y hace todo lo que los privados no podían hacer. Hace la ENAP, hace la CAP, metió en Codelco, la en Chile, las grandes empresas estatales que se vinieron a privatizar al final del gobierno de Pinochet. ¿Ah? Paralelamente, los cristianos toman partido, y esto también es un movimiento que se demoró 40 o 50 años para empezar a tener forma, cuando unos papas por ahí, por 1890, escriben la encíclica social de la Iglesia, dan un mandato que dice la opción preferencial por los pobres, aparece un padre Hurtado entre 1930 hasta, digamos, 1955, y crea la acción social de la Iglesia junto con otros sacerdotes como Hernán Larraín. De ahí surgen unos jóvenes que hacen la Falange Nacional, por ahí por 1937, Frey, Tomic, Gumucio y cuantos otros que estaban en ese sector que venían del Partido Conservador y generan un centro cristiano. Y ese es un centro que ya es un pelito distinto, porque no es ponerse en el medio, sino que tenía una ideología, que era la ideología cristiana, y estaban en política para defender los valores cristianos. Como toda ideología, lo mismo nos pasa con la Cuarta Ruta, puede ser interpretada de derecha, de centro o de izquierda. Miren la ideología cristiana. En Chile el primero que la tomó fue un caballero que se llamaba Enrique Concha, y por ahí por 1900, digamos, y genera el partido, la Juventud Conservadora, que después se escinde en la democracia cristiana, pero que durante el gobierno de Frei, 70, 80 años después, cuando llegan al poder en 1964, estas ideas, 70 años de fragua, por eso yo le digo a los jóvenes, oye, estas cosas son a veces más lentas, hay una bifurcación a la izquierda con el MAPU y la izquierda cristiana, con la teología de la liberación, pero siempre hubo
en el lado conservador, en lo de Jaime Guzmán, en lo de la UDI, fíjense hoy, o Sandón, o el mismo Desbordes, y Chaguán se definen como social cristianos, o sea, la misma filosofía se puede interpretar de centro, derecha y izquierda. En consecuencia, no es la filosofía la que nos define si somos de uno o de otro lado. Es algo así como algo emocional, digamos. Están las emociones metidas adentro de que nos nace de guata, pero hay cosas prácticas que las iremos mirando. Entonces, el primer gran problema que vamos a analizar es el problema respecto del Estado. Y este es un problema que tiene data básicamente desde que nacen los movimientos neoliberales. En algún minuto ha habido distintos tipos de Estado y ha habido inflaciones de Estado, estados que terminan siendo totalitarios. Por ejemplo, en las distintas historias del Estado, nosotros podemos ver genéticas que vienen de otros lugares. El Estado como un administrador, eso era lo que quería el rey. Tenía un montón de cobradores de impuestos, él necesitaba financiar sus lujos, le cobraba a la nobleza un poco, le cobraba al pueblo y al tercer estado, que se llamaba bastante más, o sea, era un régimen de explotación, y se trataba de administrar, de ir a recolectar esta plata, pasársela al rey, financiarle las guerras, porque en el fondo los estados se formaban con una lógica de guerra. Después viene algo así como un estado policial, esta idea del estado de ir metiendo preso, pero eso deriva a un estado totalitario, que lo tengo ahí en la misma línea, y el estado totalitario es la Unión Soviética, es lo que hizo Hitler, es un estado que lo hace todo, y hasta el día de hoy hay gente que mira el estado como un estado totalitario. Y no solo de derecha o izquierda, el estado totalitario lo pueden tomar de derecha o de izquierda. El estado policial, ustedes se dan cuenta, hoy día hay una discusión en Chile respecto al estado policial, y la gente de derecha tiende a verlo como más policial para mantener el orden, y hay fundamentos para eso, porque en una democracia hay que mantener el Estado de Derecho, pero también en todo se puede pasar la mano. Entonces, ser de centro, de izquierda o de derecha ha tenido también versiones prácticas. El Estado industrial que les contaba yo de Aguirre Cerda en la Corfo, Rusia hizo eso. Cuando llegó la Unión Soviética, se formó con la revolución de 1917, 1919, pero que formó un Estado que desde el 25, cuando muere Lenin, cuando lo agarra Stalin, se transforma en un Estado industrial que no quieren ni una producción, no quieren ni un emprendedor, no quieren pyme. Por ahí, por 1938, encontraban peligroso, a recomendación de Marx, a los emprendedores, la gente de extrema izquierda, porque ahí estaba el germen de lo que había derrotado. Acuérdense que los burgueses en Inglaterra, donde surgieron toda esta clase que financiaba a los reyes, fueron los que provocaron la Revolución Francesa. Voltaire tiene una frase que dice por ahí, el mercado hizo a Inglaterra libre. Podemos leerla también como los emprendedores son los que hacen a las sociedades libres en el código nuestro Cuarta Ruta. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que en el fondo lo que proponemos con una vía emprendedora no es revolucionario, sí, es radicalmente revolucionario, es un cambio social de concepción, y los emprendedores han estado detrás de revoluciones a pesar de que no son políticos, digamos. Últimamente, desde las corrientes neoliberales se plantea el Estado concesionario y el Estado subsidiario. Lo que nosotros siempre observamos aquí, nunca ha habido un Estado con lógica emprendedora. Ha habido un Estado con lógica industrial, ha habido un Estado con lógica de asociarse con los privados para hacer concesiones y entregarle el máximo a eso. Entonces, y ahí vamos viendo, ustedes se dan cuenta que los más de derecha creen en un Estado más concesionario, los más de centro creen en un Estado más industrial, los más de izquierda a veces creen en un Estado más totalitario, y se topan las puntas porque los movimientos más fascistas también creen en algo más totalitario. ¿Dónde está el centro acá? Hay muchas maneras de encontrar dentro de estas maneras de comprender el Estado donde uno se ubica, digamos. La otra forma importante de distinguir al centro es en función de qué tipo de libertad persiguen. Tenemos charlas en las que hablamos de toda esta genética, no es el caso de esta, pero en general ser liberal
es algo connatural a los occidentales desde la Revolución Francesa. Por eso partimos nuestro análisis en la Revolución Francesa y vamos a estar pivoteando de vuelta en un eterno retorno para volver a entendernos ya desde el liberalismo. En general, las corrientes son humanismo o antihumanismo, digamos. El humanismo son las corrientes liberales, que tienden a ser corrientes de centro, y el antihumanismo es la idea de que somos menos libres de lo que queremos, de lo que creemos. Hablando de las corrientes liberales, hay en las corrientes socialdemócratas, que son tradicionalmente vistas como las corrientes de centro, y lo han sido en muchos lugares, y socialdemócrata usted puede ser si es social cristiano, si es al estilo de lo que eran los movimientos radicales más ilustrados, que eran de centro, que son de genética, piense usted en todos los universitarios, en los centros de estudio internacionales, en las Naciones Unidas, todo lo que está congregado ahí. En consecuencia, hay una discusión respecto de la propiedad privada primero, que es como ve la libertad alguien como Locke o Nozick, en sentirse de centro, de izquierda o de derecha, digamos. En general, Marx dijo aquí el problema central es la propiedad privada, es la propiedad de los medios de producción, pero lo extremaron. Si efectivamente en muchos regímenes socialistas, como les contaba, en 1938 la Unión Soviética mandó preso a todos los que querían emprender y no quería ni un pyme, quería solo un gran Estado industrial, experimento que fue nefasto. Pero mientras crecía la industria, porque efectivamente un Estado puede industrializar si tiene campo, pero lo que no puede hacer, ya iremos viendo, es renovar eso, generar algo muy creativo. Eso no lo ha demostrado poder hacerlo. También hay, por el lado de la autodeterminación, qué tan paternalista una sociedad. Y el Estado, por definición, tiende a ser paternalista, porque quiere solucionar todos los problemas, y en general a Kant, por ejemplo, no le gustaría eso, porque él decía que lo más ofensivo es ser paternalista, no hay que regalar, sino que hay que tener confianza en las personas. Eso nosotros lo encontramos muy emprendedor, y en general la gente que cree más en la autodeterminación se ubican del centro hacia la derecha, en la medida en que creemos, miren la Iglesia, que es muy profundamente paternalista, y que a pesar de que algunos podrían decir que está contradiciendo incluso las mismas enseñanzas de Cristo, con la idea de enseñar a pescar y no dar a comer, y no dar la comida o no dar el regalo. Bueno, eso, pero en la práctica da la impresión que no lo creen tanto, porque al final siempre se trata de recolectar más impuestos y regalar en lugar de generar. Hay otra idea también que es más por el lado liberal de David Ricardo y Adam Smith, como veníamos diciendo, de la no intervención. La gente de izquierda cree en mucha intervención. Curiosamente, bien a la derecha también hay mucha intervención, pero la derecha más tradicional propugna a lo menos intervención, pero es pelito ilusoria a mi juicio, porque sí intervienen demasiado, y en general en el centro se cree que el Estado tiene un rol fundamental. En consecuencia, vamos a intervenir a la gente, les vamos a decir cuál es el modelo de felicidad, va a salir un ministro diciendo, ¿saben qué más? Los emprendedores informales son empleos de mala calidad, y nosotros creemos que la buena calidad, por ejemplo, está en cómo vive un funcionario público importante, con oficina, con baño privado, con chofer y con un lote de cosas, y resulta que uno va a la plaza cualquiera de Chile y se encuentra con que la señora que vende sopaipilla o el caballero que vende anticucho no quiere emplearse, no quiere estar en el líder, quiere que no le intervengan y quiere más autodeterminación. Toda esta discusión del Estado surge fuertemente históricamente porque de no haber Estado casi, o de haber un Estado medio policial y administrativo en todo el siglo XIX, nace la idea de un Estado burocrático. Y este Estado burocrático es Max Weber. ¿Por qué? Porque hay que controlar las lucas, y son muchas lucas, y se estaban robando mucha plata. Eso pasa hasta el día de hoy, para que vean que estas son peleas permanentes. Bueno, y haciendo eso se llega a un Estado totalitario, y hay autores incluso que decían, yo temo mucho, por ahí por la Guerra Mundial, a la destrucción del mundo por la bomba atómica, pero temo mucho más
a un Estado grande. O sea, el Estado grande nos puede oprimir y surge una discusión que divide la izquierda y la derecha en función de más o menos Estado. También el tema de la imparcialidad es un tema importante en el ser liberal, el no tomar partido, el dejar que las cosas salgan, la idea del pluralismo que está más abajo, y en general esa idea de no tomar parte es muy impropia del Estado, digamos. El Estado tiende a ser muy parcial y cuando se forma en un foco de poder muy importante, él va decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo y no deja a la sociedad que forme parte de esto. Finalmente, tenemos entre Rawls, entre la imparcialidad y el pluralismo, tenemos una última genética que es respecto de el punto de vista de creador. Y aquí hay algo que no está ni en la discusión del Estado y está visto, como lo veremos en los valores, de manera muy distinta por distintos lados. Entender el liberalismo como el hombre un ser creador, un ser que está creando, como el emprendedor o como el artista, como el intelectual, que crea océanos azules. Por ejemplo, Kant descubrió y vio todo por la legalidad, pero Descartes vio todo por el método, y Heidegger vio por lo existencial, y están creando el hombre como un creador. En función, la manera de cómo entender el Estado, generalmente ha resultado ser muy agador de la creación en los más distintos y muy arbitrario respecto de la creación que se está haciendo, y las personas también toman posición. Y la derecha tiene algunas posiciones respecto de cómo respetar y fomentar la creación, y la izquierda tiene otras prioridades en la creación, a lo mejor le gusta la creación más artística, y nosotros vemos que la creación es total y la idea de una destrucción creativa, vale decir que la sociedad está mejor cuando una nueva creación mejora todo lo que hay y nos cambia de un estado de vida a otro porque hay creadores ahí, y el fomentarlo también tiene consecuencias en ser de centro, de izquierda o de derecha. Entonces, nosotros en la Cuarta Ruta defendemos estos 7 valores, y estos 7 valores, como iremos viendo, están en todos lados, pero en distinta medida. Entonces vamos a ir a nuestra discusión del centro, porque lo que nosotros proponemos es un centro no de los que ha habido, sino un nuevo centro, un centro que de alguna manera abrace estos 7 valores. Por ejemplo, si usted es de derecha, en general el pluralismo se ve poca variedad, poco abrace al pluralismo, que es el valor número 1, y se ve autoritarismo. Pero hay pluralistas en la derecha, pero no son mayoritarios. En cuanto a la creatividad, se cree en un tipo de creatividad, se aplaude mucho la creatividad que es utilitaria, mercantil de la empresa. Entonces, si salen estos inventos maravillosos como, por ejemplo, estos chilenos que hicieron Notco, hicieron un software que permitía saltarse los animales y generar, porque decía, el animal es una fábrica, entonces si come vegetales, nosotros podemos con esos mismos materiales hacerla del animal y sin perjudicar a los animales. Esa creatividad se aplaude mucho, en lado a lado, los ecologistas también la van a aplaudir, pero de repente en el lado de la derecha, si la creatividad es por el lado más artístico, les suele molestar a alguien como la abuela o el mismo Florcita Motúa, u otros que lo encuentran unos payasos, y en general esa discusión no es chilena, es de lejos, y eso pasó también por ahí por la Revolución Francesa entre los racionalistas, los universitarios, los tecnócratas y los románticos, que eran los artistas y los creadores. Pero nosotros vemos que el emprendimiento es muy creativo y que debiéramos defender la creatividad en todas las líneas. O sea, un centro que tenga a los creativos, a los pluralistas. El emprendimiento normalmente lo defienden con bastante fuerza las corrientes de derecha. Hoy día crecientemente está en los otros lados, vemos como hasta Jadwe decía que su programa era el más radicalmente emprendedor, pero contra contradicciones internas, porque no entendemos cómo quiere fomentar el emprendimiento si va a espantar todo el capital y se va a poner en una guerra contra todo lo que es privado, y él mismo de alguna manera, por decirte algo, el tema de las viviendas sociales, se pone muy capitalista y no le entrega la propiedad, sino que la arrienda a un precio bueno, es una solución que es un avance, pero si le entregara la propiedad, le permitiría a todos los que están ahí ganarse esa plusvalía. En consecuencia, el punto, ellos creen en un Estado industrial, todo tiene que ser dueño del Estado,
tiende al totalitarismo y eso es visto generalmente como más de izquierda. La responsabilidad, por ejemplo, aquí hay una discusión entre qué significa ser responsable, porque la responsabilidad es una característica humana, la adquirimos desde, dicen autores, hay uno que se llama Hans Jonas, que adquirimos responsabilidad cuando por primera vez, cuando somos sometidos o nos abrazan nuestros padres. Entonces, porque la relación del padre con un hijo en el género humano, o de la madre, es la de cuidado y en el fondo asumir responsabilidad, si uno quiere ver la responsabilidad. Entonces, uno podría ver que muchas veces las personas de derecha son responsables con el trabajo, con el tipo de familia que ellos creen y muchas cosas, pero de repente cuando se trata de trasladar la responsabilidad a el problema del, no sé, del planeta o la responsabilidad con las políticas públicas o la responsabilidad con la sociedad, de repente fallan y los movimientos de centro tienen una posición y los movimientos de izquierda de repente pueden estar distintos. Lo mismo pasa con el tema de la filantropía. ¿Ah? La filantropía es un factor que en la derecha y en mucho emprendimiento también que hay, se puede ver, pero también se ve en las corrientes de centro como por ejemplo, toda la opción preferencial por los pobres, y también se ve en la izquierda, pero nosotros vemos que este valor que está en todos lugares, de alguna manera, uno de los grandes motores de irse hacia el centro, hacia la izquierda, es la idea de una filantropía social, la idea misma de la opción preferencial por los pobres. ¿Mm? Por último, tenemos el pragmatismo, porque la libertad ya la hablamos, y el pragmatismo es la idea de, básicamente, si esto se trata simplemente de concebir algo, así como, por ejemplo, cualquier programa, piense usted en el programa hoy de Boric, por ejemplo, y uno dice, nuestro programa va a fomentar el emprendimiento o va a fomentar, y uno dice, bueno, pero tu idea conceptualmente puede estar bien orientada, pero se te podría caer porque en el fondo te estás asociando con personas o porque en el fondo subir los impuestos a 28% puede ser un gran daño hacia abajo. Entonces, y es la idea de mirar las cosas como son. Eso es muy inglés. Y siempre los pragmáticos, la idea de hacer cosas concretas que resulten y mirar los resultados ahí donde están. Y se suele ver que las corrientes de derecha son más pragmáticas y las corrientes de izquierda son más conceptuales y las corrientes de centro a lo largo de la historia de Chile creen más en este tema de una sociedad en que todo se planifica y todo se, de alguna manera, prevé. Acuérdense de los planes quinquenales que hacía la Unión Soviética, la idea de poder planificar. Eso está mucho en la grilla de dividirse unos de centro, de derecha o de izquierda. Y en general las personas de centro suelen mirar para los dos lados y adoptar una postura más conciliatoria, diríamos. Entonces, en esos esquemas es en los que se mueve. Por ejemplo, si hacemos en la izquierda radical, en general pluralismo, claro, en lo social se ve más pluralista, el movimiento más inclusivo, pero defienden autoritarismo. En el tema de la creatividad en general, han fracasado porque siguen vendiendo las mismas ideas, ya cansa la falta de creatividad, pero sí creen en la creatividad de los artistas y en las partes sociales. En la idea del emprendimiento no lo abrazan con fuerza. En consecuencia, ahí uno se va definiendo de acuerdo a los valores que sigue, cómo en la práctica uno se transforma en alguien de centro, de derecha o de izquierda. Nosotros, en el fondo, pensamos que el nuevo centro tiene que ser el centro que abrace esto en todos lados y que abrace los 7 valores de los que estábamos hablando en todos lados, o sea, que sea pluralista en todo, que sea creativo en todo, tanto en la empresa, que el emprendimiento lo abrace, que la responsabilidad no sea solo del trabajo, sino que además sea la responsabilidad con el planeta, que la filantropía se aplique incluso en el tiempo que nosotros damos a ayudar a otras personas, que es la mayor filantropía que defendemos nosotros emprendedora, y un movimiento pragmático que en la práctica
se vaya guiando por qué está pasando en la realidad. Si la sociedad hoy día es menos inclusiva, hacerla más inclusiva. Si hay abusos, eliminar esos abusos y que en la práctica se den. Si las leyes están hechas, pucha, que funcionen. Si nadie se va preso, en el fondo es lo mismo que no tengamos leyes. Y abrazar todos estos valores que están en todos lados y los valores de Occidente de una manera sin restricción. Esa es nuestra propuesta, sin restricción de punta a punta. ¿Ah? Entonces, por último, necesitamos un poco, para terminar la charla, hablar un poco sobre el problema del capitalismo y el centro y la derecha y la izquierda, porque normalmente se tiende a pensar que el capitalismo es una problemática desde, que es de derecha. Y lo problemático es que eso depende de la manera en que uno esté mirando el capitalismo. Este hombre, Schumpeter, en 1945 tuvo una maravillosa discusión con Marx, en la cual Marx, como les dije, lo que veía era que la estructura impedía cualquier libertad y cualquier desarrollo, la estructura económica. Entonces el lugar donde tú nacías ese era el lugar donde te morías. Entonces era una sociedad bastante poco plural. También hay que ser justo, porque la mayoría de los autores liberales hablan muy bien de él. Schumpeter gasta 90 páginas en alabarlo, Isaiah Berlin habla bien de él, Karl Popper en la sociedad abierta y sus enemigos habla bien de él, porque le consideran un tema ético. Marx tuvo una cosa muy importante, que fue que al plantear esta problemática, obligó a solucionar y obligó a que salieran alternativas. Se creó algo así como destrucción creativa. Pero Schumpeter, 70 años después de que escribió él, le ve la pifia, dice, mire, usted ve todo en función de ciertas cosas que yo estoy viendo que no pasan. ¿Por qué? Porque también el capitalismo era muy distinto en 1945 y es muy distinto hoy, 70, 80 años después, de lo que vio Schumpeter, pero Schumpeter tuvo una gran visión, porque dijo, mira, al final del día, estos son los problemas que usted, señor Marx, no vio. El fin de la oportunidad de inversión. O sea, usted trabaja en la extrema izquierda como que no se puede crear nuevas cosas. Ustedes creen que en el fondo la economía es algo físico, algo materialista, por eso se llama en algunas cosas materialismo histórico. Eso se lo objeta a Schumpeter porque dice, mira, yo he visto que con creatividad empiezan a salir nuevas cosas, y él estaba recién en 1912 y encontraba que el capitalismo era muy bueno porque ponía, el capitalismo no estaba destinado, él usa una frase, a hacer más medias de seda para reinas, sino poner las medias de seda al alcance de todo el proletariado. De nuevo está esa idea de que lo verdaderamente revolucionario es el emprendimiento, los emprendedores, llámelos burgueses, llámelos como usted quiera. En función, en este sentido, ser de centro tiene en el fondo que ver con cuánta convicción tiene uno respecto de que podemos crear cosas muy nuevas, o lo que queremos es hacer algo, y aquí voy a conectar con otro autor que está muy de moda, que es la idea de Bauman de la sociedad líquida o sólida. Porque todas estas cosas que ven estos filósofos, estos historiadores, y nosotros en la práctica, porque ellos en el fondo sacan su idea de observar lo que pasa, de repente caemos en contradicciones sin darnos cuenta. Por ejemplo, él dice, la ilustración vino a ser líquido, pero solidificó. ¿Por qué vino a ser líquido? Porque la ilustración, que parte por ahí por 1540, cuando el hombre empieza a decir mucho dogma, mucho mito, son puras mentiras, son puros cuentos, Bacon, Descartes y todo, quiere liquidificar, quiere eliminar las verdades que había en toda la Edad Media y provocar unas hechas por la razón, por el hombre. Kant habla de la mayoría de edad. Pero resulta que la solidifica al tiro. O sea, la papita es este modelo, este otro modelo, y con la tecnocracia se llegan a leyes, a leyes muy sólidas. En cambio, lo que ve Schumpeter es que esto es una destrucción creativa, que la esencia de lo que hay en el sistema es que siempre se crea algo nuevo que mejora lo anterior, y eso nuevo es beneficioso para toda la sociedad. El centro, la derecha y la izquierda también se dividen respecto de su convicción de la capacidad de que el hombre como infinitamente creador. Y curiosamente, todos creen en la creatividad, pero en la creatividad artística y a lo mejor en las letras, pero no creo en la creatividad en el mercado porque la encuentro peligrosa.
de nuevo se dividen el centro y la derecha y la izquierda en función de la fe. Por eso te digo yo que esto es algo muy emocional, es algo de, oye, ¿me tinca esto o no? ¿Creo en esto o no creo? La idea del derecho a propiedad ya la hablamos. Y lo otro que le objeta es que Marx, en su reduccionismo, viendo en su época que en el fondo era muy difícil emprender porque o tenías un campo, mucha plata, o tenías mucha plata para hacer industria, y eran muy raros los inventores como Edison y otros que eran los que, o Henry Ford, que se transformaban de alguna manera en empresarios por su máxima creatividad y lo encontraban una excepción, decían, mira, al final esta cuestión va a tender a dos clases nomás, no al pluralismo. O son propietarios o son proletarios, y como son más los proletarios, van a ganar los proletarios. Y esa es como su promesa mesiánica. La promesa mesiánica de la izquierda es algún día los débiles van a estar arriba, y se sigue creyendo en eso, pero al final del día han pasado 200 y tantos años y lo que uno ve es que hay muchas clases. El artista es de un tipo, los intelectuales de otro, nosotros lo vemos en nuestros proyectos prácticos, porque somos pragmáticos ahí en el barrio Conchitoro, como en el fondo cada tipo, si tú eres intelectual y pasaste por el Estado, al final del día, pero estaba anclado en algo que vio Marx y que vio Saint-Simon, que el lugar donde estás te condiciona en cómo miras y cómo ves. Entonces, la idea de este liberalismo pluralista que ponemos es reconocerlo a todos y tratar de llegar a acuerdos, pero en los centros usted tiene que escoger, básicamente. En resumen, si es de centro porque más o menos cree en las mismas cosas que la derecha, un poco más moderada y está dispuesto a llegar a acuerdos, o más o menos de izquierda y cree más moderado. En Chile hay una cosa nefasta provocada por Pinochet y que se grafica en Chile antes del plebiscito de 1988, de que la centroizquierda no conversa con la centroderecha, y en general todo esto no se logran poner de acuerdo, porque al final del día la tesis que les he tratado de comentar es que hay muchos centros, hay muchas maneras de entrarle a esto, y en general hay que proponer un tipo de centro nuevo, porque si no vas a ser de derecha un poco más moderado o de izquierda un poco más moderado, que es legítimo, pero el que proponemos nosotros es que un centro en que sea pluralista, que se trabaje y que los valores que son valores de Occidente, no de Chile, y todo lo que hemos hablado lo anclé en la historia de Chile y en la historia de la idea de Occidente, porque creo que si seguimos transversalmente todos estos valores, podemos construir un nuevo centro. Eso fue todo, amigos. Espero que les haya servido de algo y que les sirva en el futuro, pero esto es como la empezada para poder construir cuál es el centro que queremos. Tenemos aquí un material de trabajo que podría ser interesante y ojalá que nos sirva.